Bueno, siendo las 7:35, mientras que más compañeros y compañeras se van sumando a la charla, desde el Partido Socialista de la provincia de Córdoba le damos la bienvenida a todos y a todas a esta conferencia del doctor Héctor Polino sobre economía social. Le agradecemos a todos su participación. Como le decía, este es un ciclo de charlas que el Partido Socialista viene llevando adelante en este marco de la pandemia del coronavirus, que nos impide por ahí poder vernos y nos tenemos que quedar en nuestra casa. Pero bueno, nos da la oportunidad de juntarnos de esta manera y compartir este momento con la referencia de los temas que para el socialismo es muy importante. También les contamos que desde la legislatura de Córdoba tenemos la responsabilidad de tener la presidencia de la Comisión Parlamentaria de Economía Social, así que esta elección del tema en relación y la convocatoria al doctor Polino no ha sido inocente, sino que realmente es un tema que para el socialismo y para el socialismo de Córdoba es fundamental. Seguramente todos lo conocemos al doctor Polino, pero lo vamos a presentar formalmente. Va a tener una primera parte en donde el doctor va a disertar y una posterior instancia en donde vamos a poder hacer preguntas. Les pedimos por favor que las preguntas se vayan escribiendo en el chat, que pueden acceder abajo de su pantalla donde dice chatear. Ahí uno puede ingresar e ir estableciendo las preguntas que le quieran acercar al doctor Polino. Una vez que el doctor termine su disertación, les voy a leer las preguntas para que podamos tener una segunda instancia de intercambio. Finalmente, les comentamos que tenemos un tiempo limitado para esta sala de chat, tenemos 40 minutos, pero si se llega a cerrar, vamos a habilitarla nuevamente de manera inmediata. Hay que volver a ingresar con la misma dirección que le mandamos a todos y a todas, así que si se llegara a cortar, hay que volver a ingresar para poder continuar presenciando la disertación del doctor Polino pasado los 40 minutos. Bueno, sin más, les decía que el doctor Polino es un dirigente histórico del Partido Socialista, es procurador, escribano, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, y es, por supuesto, referente de la economía social y solidaria, y es fundador de la Asociación Consumidores Libres, una organización de defensa de usuarios y consumidores. Muchas gracias, Héctor, por participar. Te damos la palabra para que puedas empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amables los compañeros. De modo que trataré de hacer primero un análisis histórico sobre el origen del cooperativismo en el mundo, luego sobre los principios, los valores del cooperativismo, y sobre la actitud de las cooperativas en el momento actual que vive el mundo y la República Argentina, la diferencia con las empresas lucrativas, con las empresas capitalistas frente al momento tan difícil que vive el mundo. El próximo 21 de diciembre se cumplirán 176 años del nacimiento de la primera cooperativa en el mundo. Es la entidad denominada Los Probos Pioneros de Rochdale, una localidad de cerca de Manchester, Inglaterra, en el año 1844. 28 hombres y una mujer la constituyeron. Eran obreros tejedores que afrontaban condiciones de trabajo miserables y bajos salarios. Fue cuando decidieron reunir sus pocos pesos y trabajar unidos para poder comprar productos de consumo al precio justo. Al principio fueron 4 productos que decidieron comprar: harina, azúcar, manteca
y yerba. Esos productos los transportaron en carretillas desde Manchester. Los pioneros de Rochdale se inspiraron en Roberto Owen, un luchador socialista galés, que fue un verdadero líder del movimiento obrero británico. Los pioneros de Rochdale formaron sus ideas que hoy continúan vigentes en el mundo y dieron nacimiento a lo que se conoce como el movimiento cooperativo mundial. Cada integrante de la cooperativa tendrá un voto con total independencia del aporte de capital efectuado. Es una de las tantas diferencias con las empresas capitalistas, porque el voto no está relacionado con el aporte de capital realizado. Una persona, un voto. Al final del ejercicio, las diferencias entre el total de lo que ingresa a la cooperativa y el total de lo que egresa se denomina excedente. En la empresa capitalista se denomina ganancia y las ganancias se distribuyen en función del monto del capital aportado. En la empresa cooperativa, el monto del capital aportado es indiferente. Los excedentes se distribuyen en función de las compras realizadas en una cooperativa, por supuesto, de consumo. En realidad, se consideran los excedentes teóricamente como un error de cálculo. Entre el total de lo que ingresa en la cooperativa y el total de lo que egresa, queda una diferencia que se denomina excedente. Y ese excedente se reparte de acuerdo al estatuto de Rochdale y de acuerdo a lo que establece cada estatuto de cada cooperativa en función de la contribución que hicieron cada uno de los asociados con las compras que realizaron. Reitero, independientemente del aporte de capital realizado. Esta es una de las diferencias fundamentales, otra de las diferencias fundamentales con la empresa capitalista. El desarrollo de la entidad fue exitoso. Al año, de los 28 miembros iniciales, pasaron a ser en un año 74. Y en 1860, es decir, 14 años después, eran 3.450 personas las que integraban la cooperativa, la primera cooperativa del mundo. La ley argentina que regula el funcionamiento de las cooperativas es la ley número 20.337, que entre otras cosas establece que el 5% de los excedentes se destinarán a la educación y capacitación cooperativa. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué el 5% de los excedentes se destinan a la educación y capacitación cooperativa? Porque el cooperativismo le da una importancia fundamental al tema de la educación cooperativa, para que los miembros que integran estas entidades sepan realmente cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuál es la doctrina de la cooperación. De modo que ese 5% de los excedentes que en la empresa capitalista son las ganancias, se destinan a ese fondo que va a estar destinado expresamente a la educación cooperativa. Algunas cooperativas que no tienen en un determinado ejercicio un plan para llevar a cabo e invertir ese 5%, lo donan a otras entidades para que puedan
utilizarlo con esa finalidad. Veamos ahora cuáles son los principios del movimiento cooperativo. Son 7, de acuerdo a lo establecido por la Alianza Cooperativa Internacional. Primer principio, adhesión abierta y voluntaria. Este es un principio fundamental. Nadie puede obligar a nadie a asociarse a una cooperativa. El asociativismo es absolutamente voluntario y surge en la sociedad de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, impulsado, o las cooperativas que crean en un determinado gobierno, en una determinada circunstancia. Las cooperativas surgen cuando hay una determinada necesidad en un sector de la población, surgen espontáneamente. Esa necesidad puede ser de consumo, puede ser de trabajo, puede ser de un servicio público, puede ser de crédito, puede ser agropecuaria, que trate de comercializar la producción de los asociados agropecuarios, puede ser farmacéutica, es decir, todas las actividades que puede desarrollar el ser humano. Adhesión abierta y voluntaria. Al principio se denominaba adhesión libre y voluntaria. En realidad es la adhesión libre, espontánea. Control democrático. ¿Por qué? Porque todos los asociados están en la misma situación en la cooperativa, independientemente del monto del aporte de capital realizado. Un miembro, un voto. Y el control es democrático, porque todos los asociados tienen derecho a tener acceso a los libros de la entidad y estar informado de todas las actividades que la entidad tiene programado realizar o de las que está llevando a cabo. Participación económica de los asociados. El tercer principio, es decir, que los asociados tienen que contribuir para que la cooperativa pueda funcionar. Autonomía e independencia, el cuarto principio. Autonomía porque nadie puede obligar a las cooperativas a hacer lo que ellas no tienen pensado llevar a cabo. E independencia. Independencia con respecto a los grupos económicos y con respecto al gobierno de turno. Porque en las cooperativas, como pueden las adhesiones voluntarias, nadie puede prohibirle a una persona que quiere ingresar porque tiene una determinada ideología política, una determinada militancia política, una determinada creencia religiosa o filosófica o social. La adhesión es libre y en consecuencia la cooperativa tiene que tener autonomía e independencia de funcionamiento. El quinto principio, educación y formación cooperativa. Este es un principio fundamental, donde va a estar destinado la totalidad o parte de ese 5% de los excedentes para formar a los miembros de la cooperativa, que sepan de qué se trata, en qué consiste ese instrumento del que forman parte. Son ellos los auténticos protagonistas de la entidad, de modo tal que la educación y formación cooperativa es uno de los principios más importantes. Luego, el sexto, cooperación entre las cooperativas. Y de ahí es que las cooperativas suelen nuclearse, aquellas que tienen el mismo objeto social, en federaciones. Y las federaciones, a su vez, en confederaciones. Es decir,
las entidades de primer grado en entidades de segundo grado y las de segundo grado en entidades de tercer grado. Y luego el séptimo principio, compromiso con la comunidad. Las cooperativas tienen, como lo vamos a ver al final de mi exposición, ¿qué diferencia existe entre las cooperativas y las empresas capitalistas en un momento tan especial de la vida del mundo y del país con respecto al comportamiento que tienen en la actualidad las empresas capitalistas y el comportamiento que están teniendo las entidades cooperativas? Y ahí el compromiso con la comunidad, porque las cooperativas nacen del seno del pueblo y en consecuencia se deben a ese pueblo brindarle todos los servicios posibles que estén a su alcance. Vamos a ver qué cantidad de cooperativas y mutuales, porque las cooperativas y mutuales forman parte de lo que se denomina la economía social, cooperativas, mutuales y demás entidades sin fines de lucro. De acuerdo a datos oficiales recientes del INAES, que es el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, existen hoy en el país 7.300 cooperativas, 7.300, con 16.740.000 asociados. Y hay 2.066 mutuales. Fíjense qué diferencia. 7.300 cooperativas, 2.066 mutuales. Con las mutuales, con casi con 8 millones de asociados. 7.944.000 frente a 16.740.000 asociados de las cooperativas. En total, la cantidad de asociados a las cooperativas y a las mutuales de nuestro país forman un total de 24.684.000 asociados. Suponiendo que algunas personas tuvieran una doble afiliación, que fuesen asociados a una cooperativa y al mismo tiempo asociados a una mutual. Descontando holgadamente, calcula el INAES, un 20% habría mutualizadas y cooperativizadas 19.747.000 personas en nuestro país. Casi, diríamos, casi 20 millones de personas. En materia de puestos de trabajo en relación de dependencia, las cooperativas tienen 206.000 puestos de trabajo, las cooperativas, y las mutuales 24.340 puestos de trabajo, lo que hace un total entre cooperativas y mutuales, dan trabajo, es decir, tienen trabajadores en relación de dependencia en todo el país, 230.340 personas. Considerando que en cooperativas de trabajo hay aproximadamente 127.000 asociados, las cooperativas de trabajo son una rama del cooperativismo, la suma total de puestos de trabajo rondarían en la Argentina 357.340 personas. El cooperativismo a escala mundial, de acuerdo a datos suministrados por la presidencia de la Organización Mundial Cooperativa. La integran más de 1.000 millones de personas y generan empleos para el 10% mundial ocupada.
Reitero este dato porque es muy importante. De acuerdo a datos de la Organización Mundial Cooperativa, las cooperativas a escala mundial integran a más de 1.000 millones de personas y generan empleo para el 10% de la población mundial ocupada. La facturación de las 300 cooperativas más grandes que hay en el mundo es equivalente al Producto Bruto Interno de la sexta economía mundial. Este también es un dato muy, muy importante que demuestra la importancia que tiene el movimiento cooperativo a escala mundial y en el país. Ahora, una consideración. Si todos estos cooperativistas y mutualistas que existen en la Argentina y en el mundo, realmente todos estuvieran consustanciados con los principios, con los valores de la cooperación, realmente tendríamos otro mundo y otro país. Hay muchos asociados a las cooperativas o a las mutuales, a las distintas ramas del cooperativismo, que lo hacen por distintas razones. Y un sector del mismo, la parte del mismo, realmente están consubstanciados con los principios, con los valores, con la doctrina de la cooperación. Y ahí que es muy, muy importante el tema de la educación y capacitación cooperativa. Yo cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, como extrapartidario, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, le di un gran impulso al cooperativismo escolar y llevamos a cabo una acción coordinada con el ministro de Educación de entonces para poder extender el tema de la educación cooperativa en todas las escuelas, en todos los colegios, y se llevaron a cabo cursos, incluso, recuerdo, en la provincia de Buenos Aires con el gobernador de entonces, cursos de educación cooperativa a distancia, para formar a los docentes de las escuelas primarias para que luego estos puedan transmitir esos principios a los alumnos, y le dimos un gran impulso al cooperativismo escolar, a las cooperativas formadas por los propios alumnos que concurren a las escuelas primarias. La primera cooperativa escolar que se formó en la Argentina se formó precisamente en la provincia de Córdoba. Y ahí tienen todavía una gran educadora, Gómez Uría, que fue la impulsora de la primera cooperativa escolar que existe en la República Argentina. Vamos a otro tema. ¿Cuál es la actitud que hoy tienen las cooperativas frente al especial momento que vive el mundo y nuestro país? Si están demostrando frente a esta difícil realidad económica y social que estamos viviendo, si están demostrando egoísmo, si están tratando de aprovechar las circunstancias para favorecer a las entidades, o si las entidades están al servicio de sus asociados y de la población donde actúan, demostrando una gran sensibilidad social por el especial momento que estamos viviendo. Voy a poner algunos ejemplos para poder dar luego oportunidad a las preguntas, pero algunos ejemplos que son muy elocuentes. Por ejemplo, la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano llevará semillas y platines a sus asociados en 11 localidades del norte
de la provincia de Córdoba. El objetivo es asegurar la alimentación mediante el cultivo de huertas familiares. El beneficio alcanza a 16.000 personas. La cooperativa es una institución que está al servicio de sus asociados, señala su presidente. La cooperativa, hay una cooperativa que elabora barbijos. Fíjense ustedes, mujeres de la cooperativa de Villa Pehuania, de la provincia de Neuquén, confecciona más de 5.000 protectores faciales, 5.000 barbijos, sábanas hospitalarias e indumentaria sanitaria para el personal de seguridad y salud, como así también instituciones públicas que trabajan en el operativo sanitario por la pandemia del coronavirus. La cooperativa láctea Nuevo Amanecer, junto a tamberos, empresarios y el municipio de Tandil, sumaron recursos para producir 3.000 litros por semana y donarlos a familias que no tienen recursos para los comedores de Mar del Plata, Tandil y Balcarce. Desde el Centro Regional de la Asociación de Cooperativas Argentina, ACA, que es una de las principales cooperativas agropecuarias que existen en la Argentina, realizaron un aporte solidario, distribuyendo unos 6.000 kilos de alimentos en localidades donde actúa la entidad. La cooperativa de Brickman, de la localidad ubicada al noreste de la provincia de Córdoba, y traigo estas cooperativas de Córdoba porque los organizadores de esta reunión son precisamente cordobeses, informó que para contribuir con los adultos mayores de 65 años, decidió que a partir de hoy funcionará el cobro de facturas a domicilio para este sector de la población. Y a partir de hoy, los comercios que no pudieron desarrollar las actividades comerciales desde el 20 de marzo pasado podrán abonar las facturas de energía del mes de marzo en 3 veces sin interés. Además, se reducirá en un 50% el cargo fijo del servicio de agua potable, como así también una bonificación en el servicio de Triple Play. ¿Se dan cuenta? Podríamos continuar y ocupar todo el espacio de tiempo. La diferencia con las empresas capitalistas en el momento actual. Recordemos algunos casos. Lo que sucedió hace pocos días en el Ministerio de Desarrollo Social, en la compra de artículos de consumo para los sectores más vulnerables, yo diría los sectores más vulnerados de la sociedad, que terminó con un escándalo, con la renuncia de 15 funcionarios del ministerio. Yo vengo reclamando que no solo hay que echar a los funcionarios corruptos, que en connivencia con las empresas capitalistas hacen estos negociados con los dineros públicos, sino que habría que tomar una medida ejemplar, excluyendo del registro de proveedores del Estado a estas pseudos empresas que cotizaron sobre precios en productos y alimentos en este momento tan crítico que vive la sociedad argentina. Daríamos un ejemplo
para el resto de los proveedores del Estado. Y esa misma situación sucedió con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no sé por qué razón no tuvo la repercusión periodística que tuvo este caso de corrupción sucedido en un área del gobierno nacional con un hecho similar que sucedió en el área del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O con la actitud de las empresas comerciales que en medio de esta situación remarcan los precios, violando el acuerdo de precios cuidados, de los precios máximos que se retrotrajeron al 6 de marzo de este año, tratando de aprovechar esta circunstancia para poder remarcar precios que en algunos productos de consumo cotidiano remarcan un 20, un 30, un 50%, a pesar de las leyes que están en funcionamiento, muchas de las cuales lamentablemente no se aplican, y el gobierno nacional tuvo que sacar un decreto autorizando a los intendentes para que se metan en el control de los precios, porque desde el gobierno nacional es absolutamente imposible, con la cantidad de inspectores que tiene, poder controlar los precios en los supermercados minoristas, mayoristas, en los comercios barriales que existen en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo vengo sosteniendo que en el cumplimiento de las leyes tienen que involucrarse, además del gobierno nacional, por supuesto, los gobiernos provinciales, las áreas específicas de los distintos gobiernos provinciales, los proveedores del Estado y los comerciantes y las grandes empresas en general, que tratan de obtener el máximo de ganancia especulando con el especial momento que está viviendo el mundo y la Argentina, con aumentos desmedidos en los precios de los productos de consumo cotidiano. Y no hay un solo banco de carácter comercial que han tenido ganancias escandalosas en los últimos años a hacer un aporte. No ha habido una empresa capitalista que han ganado fortunas que hagan un aporte. Las empresas de medicina prepaga, las empresas de servicios públicos, etcétera. Todos tratan de obtener el máximo de ganancia aprovechando las especialísimas circunstancias que se viven en el país. Y esa es la diferencia fundamental entre las empresas capitalistas y las empresas de la economía social, que son entidades sin fines de lucro que tienen por objetivo prestar bienes y servicios a la sociedad, no obtener beneficios de la sociedad. De modo que tenemos que bregar para que este sector, el sector de la economía social, reitero, constituido por las cooperativas, las mutuales y demás entidades, las organizaciones sindicales, etcétera, puedan desarrollarse libremente en un país donde prima la especulación, el lucro, la ganancia desmedida. Por supuesto que las empresas cooperativas necesitan de capital, pero en las empresas cooperativas o mutuales, el capital está al servicio de las personas. En cambio, en las empresas capitalistas, las personas y los recursos naturales están al servicio del capital. De modo que esto es lo que tenemos que modificar. Para terminar y dar lugar a las preguntas, hablamos de la primera cooperativa en el mundo, hablamos de los principios generales del cooperativismo, de los valores, de la importancia que tiene el cooperativismo y el mutualismo en el mundo y en nuestro país. Y quiero mostrar ahora
esta bandera, que la habrán visto en muchos lugares. Esta es la bandera que simboliza el cooperativismo. Los 7 colores del arco iris, que es la unidad dentro de la diversidad. Y esta es la bandera que junto con la bandera azul y blanca nosotros tenemos la obligación de levantar. Y levantarla bien alto, porque de esta manera vamos a contribuir a formar una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. La verdad que ha sido un lujo la disertación. Damos el lugar entonces ahora que los participantes, las compañeras y los compañeros, que tenemos suerte de tener participantes de muchas provincias, no solo de Córdoba, también gente de Catamarca, de Capital Federal, de provincia de Buenos Aires, de distintos sectores del país. Son fieles seguidores de tu trayectoria y de tu prestigio. Te voy a trasladar algunas preguntas que ya fueron dejando en el chat, Héctor. ¿No? ¿Cómo ve el cooperativismo ante los nuevos retos para el mundo del trabajo, como la sostenibilidad medioambiental, la robótica y la digitalización? Y bueno, tiene un papel importante que cumplir, ¿no? En esas nuevas disciplinas que son el producto de los avances de la técnica y de la ciencia, ¿no? Y las cooperativas van a tener que, y ya en el mundo las cooperativas están participando de esas nuevas prácticas, con esos nuevos avances que se han producido, fenomenales en el mundo, no pueden quedar al margen en ese sentido, ¿no? Bueno, muy bien. Dice, doctor Polino, desde el año 1983, ¿cuál fue la política de cada gobierno respecto al desarrollo cooperativo? Si nos puede hacer una breve enumeración, digamos. Bueno, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando asumió, yo quiero aclarar que en ese momento era el secretario general de la Confederación Socialista Argentina, y en las elecciones de 1983, la Confederación Socialista no apoyó la candidatura de Raúl Alfonsín, apoyamos la candidatura presidencial de Oscar Allende y Lisandro Viale. No obstante eso, y no obstante que yo participé en los actos públicos con Oscar Allende, incluso en el acto inaugural que se realizó en Vicente López, provincia de Buenos Aires, acá veo al compañero Carlos Roberto, seguramente él debe haber estado, o con Oscar Allende viajé a la ciudad de Córdoba, donde hubo un acto público. Es decir, no obstante haber tenido una actuación pública en esa campaña electoral y apoyo a la candidatura de Oscar Allende, cuando Alfonsín gana las elecciones, estaba instalado en el Hotel Panamericano, un día me convoca, todavía no había asumido, concurro al Hotel Panamericano y estaba el doctor Grispun y el doctor Alfonsín, y entonces me dijo, mire, el cooperativismo tiene un instituto que regula su actividad. Yo voy a elevar el rango a Secretaría de Estado. Y nada mejor que poner a un socialista como usted al frente de la Secretaría. A mí, por supuesto, me sorprendió mucho. Le pedí tiempo porque tenía que consultar con la Confederación Socialista. Me lo dio. Convoqué a la Confederación Socialista. Estuvimos todo un día discutiendo este tema y finalmente se resolvió que debía aceptar colaborar con un gobierno democrático en un difícil proceso de transición de la dictadura a la democracia. Y juré el 10 de diciembre del 83,
en la Casa Rosada, como juraron todos los demás, y me fui el último día, creo que fue el 7 de julio de 1989. El doctor Alfonsín le dio un apoyo enorme al movimiento cooperativo. Y acá tengo algunos cuadros donde acá estoy hablando en un acto público y al lado está Alfonsín, el presidente de Cooperar, el presidente del Hogar Obrero, el jefe de gabinete, ya me voy a acordar el nombre, y de modo que creo que nadie más que el doctor Alfonsín le prestó, le dio un apoyo enorme, enorme al movimiento cooperativo. Después vino la presidencia de Carlos Menem y una de las primeras medidas que tomó fue fusionar al mutualismo con el cooperativismo y bajar el rango de Secretaría de Estado nuevamente al rango de instituto. Y es el día de hoy que continúa teniendo ese rango de instituto. De modo que sin duda, no porque me haya designado, sino porque realmente yo pude hacer desde la Secretaría todo lo que estuvo a mi alcance. No tuve ninguna limitación. Es más, un día voy a la Casa de Gobierno, pido una entrevista sin haberla pedido previamente, y le digo a Margarita Ronco, quiero hablar con el doctor Alfonsín. Bueno, él está ocupado, pero necesito hablar. Bueno, a los 10 minutos me atendió y le dije, le vengo a presentar la renuncia. ¿Por qué viene a presentarme la renuncia? Porque usted ha dictado un decreto congelando los cargos públicos, la designación de nuevos funcionarios públicos. Y resulta que yo viajo 2 y 3 veces por semana al interior del país, difundiendo las ideas del cooperativismo por todos los medios masivos de comunicación social. Y acá se ha duplicado y casi triplicado el número de entidades de primer grado, de gente que viene a hacer los trámites para constituir cooperativas, y yo en lugar de tener el mismo número de personas que tenía cuando asumí, cada vez tengo menos, porque algunos han fallecido, otros se jubilaron y no puedo designar a nadie porque está el decreto de congelamiento. De modo que le vengo a presentar la renuncia. Me dijo, no, de ninguna manera usted no se va. Tocó un timbre, vino un funcionario y dijo, redacten un decreto descongelando las designaciones en la Secretaría de Acción Cooperativa. Luego me pregunta cuántos cargos necesitaba para poder continuar funcionando. Le dije lo que en ese momento se me ocurrió, la cantidad, y se dictó el decreto reglamentario autorizando la designación de esa cantidad de personas. Y continué hasta el último día en el cargo, de modo que desde mi punto de vista creo que fue el presidente de la República, de la democracia del 83 hasta esta parte, que más apoyo le brindó al cooperativismo. Pero también tengo que ser justo, tengo que reconocer que la actitud del doctor Arturo Illia, que durante su gestión el Congreso Nacional aprobó la primera ley de educación cooperativa y promulgó la ley el doctor Illia y se dictó el decreto reglamentario. Después, lamentablemente, vino el golpe de Estado y no se pudo llevar a cabo la ley de educación cooperativa en las escuelas y colegios de todo el país. Pero estos dos presidentes, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, desde mi punto de vista, han sido los que en los últimos años de democracia apoyaron al movimiento cooperativo. Gracias, Héctor. Bueno, hay varias preguntas, así que se las voy a tratar de, para que no nos quedemos sin tiempo, trasladarlas.
el señor Luis López. Doctor Polino, soy técnico en Germán López. Soy técnico en cooperativismo de la Universidad Nacional de Córdoba y me preocupa el fracaso de muchos intentos de cooperativas en el país. ¿Considera que la falta de profesionales para asesorar puede ser una de las causas a tales fracasos? Esa es una pregunta y le voy a dejar otra, Héctor. Ya que te contesto. Bueno. En general, las cooperativas que han nacido de abajo hacia arriba, las cooperativas que surgieron espontáneamente de necesidades de las poblaciones, sea de un servicio público, de energía eléctrica, de agua potable, de agropecuaria, de crédito, de lo que fuere, en general, esas cooperativas tuvieron éxito. Las cooperativas que fracasaron fueron aquellas que se constituyeron de arriba hacia abajo, que las constituyeron los gobiernos de turno, y fueron cooperativas que surgieron no por personas identificadas con el ideal cooperativo, sino porque era una forma de conseguir un trabajo, de poder realizar una determinada actividad. De modo que las cooperativas que en la Argentina y en el mundo tuvieron éxito y perdurabilidad en el tiempo son aquellas que nacieron en el seno de la sociedad, cumpliendo y satisfaciendo una determinada necesidad en un grupo de la población. Y aquellas que fracasaron fueron las que surgieron en general, por supuesto que siempre hay casos particulares en un caso y en el otro, cuando surgieron de arriba hacia abajo. Cuando desapareció el apoyo gubernamental por un cambio de gobierno, por ejemplo, esa cooperativa tuvo después poco tiempo de vida. Claro. Martín Rodríguez, compañero Polino, ¿piensa que esta pandemia refuerza el principio y el espíritu del cooperativismo? ¿Es un contexto propicio para desarrollar el cooperativismo? Le consulta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en estas circunstancias tan difíciles, creo que no hemos vivido una situación igual a la actual. Ni el mundo, ni la Argentina. El mundo tuvo guerras. Hubieron guerras que destruyeron ciudades, que mataron gente. Pero esta situación a nivel mundial, donde no hay país que se salva, y donde además con el transcurso del tiempo, de los días, el tema, lejos de acotarse o resolverse, se va agudizando cada vez más. Porque hasta tanto no aparezca una vacuna y tenga éxito esa vacuna, y los infectólogos hablan de un año y medio, ojalá aparezca antes. La gente que se infecta, que se contagia, cada vez va a contagiar a otros seres humanos. Cada vez se va a extender más este problema. Que el tema de la salud lo tienen que vincular al problema económico, porque la cuarentena no la pueden llevar indefinidamente por las empresas que van a cerrar, por los trabajadores que van a quedar sin trabajo, sin recursos. El Estado va a llegar a un momento que no va a tener más recursos para seguir asistiendo a las personas. De modo que en estas circunstancias tan especiales de la vida del mundo y de nuestro país, es cuanto más necesidad tenemos de desarrollar las ideas de la solidaridad, del esfuerzo propio, de la ayuda mutua, de la cooperación, para poder salvarnos de esta pandemia mundial. Se la ha tildado de cuarentena. La cuarentena son 40 días. Y esto va a durar 40 meses, no sé cuánto. De modo que es la gran oportunidad que tiene el cooperativismo, el mutualismo,
las demás entidades sin fines de lucro para desarrollarse, para crecer, para que la gente pueda sobrevivir a este verdadero drama mundial. Que sabemos cuál es el principio, que no sabemos cuál va a ser el final. Gracias, Héctor. Acá le dejo otra pregunta porque está habiendo mucha participación. Dice Gabriela, ¿qué opina del cooperativismo en relación al avance de las criptomonedas o los sistemas de monedas paralelas? Bueno, tenemos que luchar por una moneda sana, y en ese sentido los bancos cooperativos, las cajas de crédito pueden contribuir y mucho, porque si por el deterioro de la situación el país tuviera que recurrir a una emisión monetaria desenfrenada, desmedida, o a los que los economistas denominan las cuasi monedas, estaríamos en una situación muy complicada. Complicaría aún más la situación que estamos viviendo. Bueno, acá había Alejandro Galíndez nos dice, estimado Héctor, las cooperativas de trabajo han sufrido desde hace tiempo el uso y abuso de los gobiernos. ¿Usted cree que es necesario una ley específica de cooperativas de trabajo y qué posibilidades existe de su aprobación? Un fraternal abrazo le mando Alejandro. Yo fui durante 12 años diputado nacional y presenté varias veces proyectos para crear las cooperativas, para dictar una ley específica que regule el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Se avanzó bastante, se discutió bastante en las comisiones. Yo recuerdo en los primeros 4 años de mi gestión como diputado, habían muchos dirigentes sindicales que eran diputados nacionales. Donde encontré la mayor oposición a una ley para las cooperativas de trabajo fue lamentablemente en esos dirigentes sindicales, que veían a las cooperativas de trabajo con una miopía que realmente asombraba. Se oponían directamente a la creación de las cooperativas de trabajo. Es indispensable, es necesaria una ley que regule el funcionamiento de las cooperativas de trabajo que tienen características específicas, así como hay una ley que regula las cajas de crédito, bancos cooperativos, y yo fui el autor de una de las leyes de cajas de crédito cooperativa que se aprobó con motivo de la crisis del año 2012 que vivió el país. Es indispensable una ley que regule esta actividad. Porque las cooperativas de trabajo regulan una actividad donde los trabajadores logran la independencia y logran la autonomía. Dejan de ser los subordinados del empresario, del patrón, del capitalista, donde ellos autogestionan la propia empresa. De modo que como socialistas tenemos que apoyar con todo la creación de cooperativas de trabajo y la sanción de una ley específica que regule esta actividad. Bien, Héctor, vamos a ir terminando con una serie de preguntas. Yo voy a aprovechar el momento para agradecerle infinitamente también su participación. Le quería consultar, siendo que nosotros tenemos un rol ahí en la legislatura, aquí en la provincia de Córdoba, presidiendo la Comisión de Cooperativas y Mutuales, si usted tenía por ahí una mirada en relación a qué cuestiones normativas están haciendo falta para promover y apuntalar el sector de las cooperativas y mutuales,
y le quería consultar qué opinión tenía en relación a este cambio del INAES, que en su momento dependía de desarrollo social y ahora depende de producción. Aquí en Córdoba ha pasado lo mismo, el área de cooperativas y mutuales antes dependía de desarrollo social y ahora está vinculado al Ministerio de la Producción. Bueno, cuando el doctor Alfonsín creó la Secretaría de Acción Cooperativa, la puso en el área del Ministerio de Economía de la Nación. No está mal que esté dentro del área de la producción. Lo que yo vengo bregando desde hace tiempo, hace años, que lo que hay que crear en el orden nacional es el Ministerio de la Economía Social. Eso sería muy importante. Y luego el ministerio tendría secretarías vinculadas a las cooperativas, a las mutuales, a las demás entidades sin fines de lucro. Creo que este modelo lo podrían aplicar en la provincia de Córdoba y en el resto de las provincias, ¿no? Que exista un organismo que nuclee a toda la economía social. Y luego, por ejemplo, un ministerio de economía social de la provincia, con un área que podría ser una secretaría o subsecretaría de cooperativas, de mutuales y demás entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, eso podría ser un modelo de organización administrativa. Bueno, si no hay más preguntas para el doctor, le vamos dejando, hay muchos agradecimientos de la gente de Jesús María, la gente de Río Cuarto, la gente de Catamarca, la gente de Altagracia, todos muy contentos. Alejandra de Altagracia, hizo un placer haberlo escuchado, tus conocimientos y tu experiencia. Ha puesto a poner en valor la educación y la formación cooperativa, un punto muy importante también para nosotros de esta formación en valores y lo que usted manifestó respecto a las escuelas. Agradecimientos también desde Santa Fe, desde Frontera, muy cerquita de San Francisco. Bueno, mucha participación de las compañeras y los compañeros y todos muy contentos de haber podido participar y contar con su presencia. Muchísimas gracias, Héctor. La verdad, un verdadero honor y un verdadero gusto. Aquí te mandan saludos especiales a Alicia Galano, Michelle, mucha gente que te sigue desde siempre y que para nosotros del socialismo de Córdoba ha sido realmente, como te digo, un honor y un placer poder contactarte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguramente vamos a estar conectados para seguir trabajando juntos por un socialismo y por un cooperativismo mucho más fuerte. Y Gracias, bueno, y Héctor. a disposición para cuando lo deseen. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y a todos por participar también. Un gran abrazo fraternal a todos.